Bienvenidos una vez más a su programa Directo al Punto. Les saluda Adaitza Cortés y usted está por la poderosa, la cadena Guapa Radio, a través de sus emisoras 6AM, 6FM. También los que nos acompañan a través del canal digital guaparadiopr.com por internet, la aplicación celular radio, y los que se están conectando a través de la página de Facebook Live Directo al Punto PR. Bienvenidos todos y un saludo a Luis Lajara en los controles, que nos va a estar apoyando en estas próximas 2 horas. Bueno, ustedes saben que el 3 de noviembre se llevó a cabo el plebiscito, un referéndum, y en este momento los resultados, según lo último, ¿verdad?, que han entrado, estamos hablando de noviembre 6 a las 12. El sí prevaleciendo con 621.940 votos para un 52.33%, y el no tiene 566.498 votos para un 7.67%. Y ahora vamos de inmediato con el panel de estadidad versus independencia junto al licenciado Joel Salgado. Saludos a la Itza y a Ángel y a ese público que nos escucha en este gran día. Saludos al licenciado Ángel Negrón, bienvenido, un placer una vez más por aquí. Saludos a Ada, buenas noches, saludos al licenciado, al compañero de los controles y al público Radio Escucha de Guapa Radio. Un placer estar aquí. Claro que sí, yo creo que es importante porque habíamos especulado muchísimo de qué iba a ser el Partido No Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño, si ganaba el sí, si ganaba el no. Y decíamos, si gana el no, ¿qué se supone que haga el Partido Nuevo que promovió este referéndum? Si gana el sí, el Partido Independentista y el movimiento que creen en crear una república, en la soberanía, en la independencia, en todas estas cosas, ¿qué van a hacer? De brazos cruzados no se van a quedar. Así las cosas, pues vamos a ver, Joel Salgado. Usted está sonriente y más vale, porque usted dijo que si ganaba el no, usted iba a luchar por la independencia, pero con la colonia no se quedaba. Eso es correcto. Yo veía afiliado al PIB. Mira, yo soy un hombre de principio, ¿verdad? Y yo soy anticolonia. Creo que la estadidad es la mejor alternativa para que Puerto Rico pueda desarrollarse económicamente, socialmente, gubernamentalmente. Así que por eso yo defendí el sí, porque creo que como ciudadanos americanos tenemos el derecho a expresarnos, a llevarle un mensaje al Congreso de que queremos la estadidad. Y eso fue lo que hicimos el 3 de noviembre, libremente. Nadie impugnó que este proceso no era válido, como pasó en los pasados 2 plebiscitos. No hubo un boicot. Lo que sí hubo fue unas fuerzas bien grandes en contra de la estadidad. 5 partidos que creían en la independencia y hicieron campaña por el no, y un solo partido, el PNP, que cree en la unión permanente y le hizo campaña al sí. Y sorprendente para algunos, para mí no fue sorprendente, porque yo estaba confiado en que la mayoría de este pueblo, como ciudadanos americanos, aspiramos a tener los derechos plenos y de igualdad bajo la bandera americana, y así se reflejó en las urnas. Ganó el sí con una mayoría significativa. Sabemos que 51% es una mayoría simple, pero ya 52, 53, 54, como pasó en Alaska, 58%, es una mayoría significativa que el Congreso va a tomar en consideración y que va a ser la herramienta ahora de nosotros los estadistas en respetando y validando la voluntad de la mayoría. Ahora comenzamos esa carrera por la estadidad que a Hawái le tomó 19 años, desde 1940 a 59, y Alaska desde 1946 a 1958. Puerto Rico se encuentra en el comienzo de esa carrera, y yo estoy seguro, como ha pasado en la historia, el 100% de los territorios que votaron que sí, eventualmente se convirtieron en estados, y Puerto Rico
tarde o temprano, si hacemos el buen trabajo que hay que hacer, Puerto Rico se va a convertir también en estado de los Estados Unidos. Vamos con el licenciado Ángel Negrón. Mira, la belleza del idioma español y la semántica, ¿verdad? El compañero dice que tenemos derecho a expresarnos. Y sí, tiene razón, tenemos derecho a expresarnos. Lo que no tenemos derecho es a la estadidad. Eso no es un derecho, eso no existe. Por más ciudadano americano que sea, un territorio no tiene derecho a la estadidad, pero vamos a darle la victoria al compañero que la tuvo, 52% de los votos. Lo que sí es que me extraña que ahora dice que era un partido contra 5, cuando Proyecto Dignidad no se mencionó nada sobre cómo votar en el plebiscito. El movimiento Victoria Ciudadana, con su líder Alessandra Lúgaro, no mencionó que votaran por el no. Por el contrario, su candidata a comisionado residente sí mencionó que votaran por el sí. Y obviamente el PIB le votó, hizo campaña contra el no. El Partido Popular tímidamente hizo campaña contra el no. Y el PNP no solamente hizo campaña a favor del sí, sino que dijo que si votabas que no, querías la independencia. El PNP intentó convertir esto en un asunto estadidad sí, independencia no, lo cual entonces a mí eso me alegra muchísimo, porque 48% de los puertorriqueños básicamente están dispuestos a ser independientes. Así que para mí, si ganaba el no, yo ganaba, y si ganaba el sí, el PNP lamentablemente perdía. Es como dicen los amigos del licenciado Joel Salgado, es un win-win situation. Y ahora viene lo difícil para ellos, que es convertir ese sí en apoyo a que sea admitido el territorio, porque, de nuevo, la semántica. El compañero dice que todos los territorios que han votado que sí han sido estados, pero no le pone el apellido al territorio, y es que todos los territorios incorporados que han votado que sí han sido incorporados después como un estado. Ningún territorio no incorporado, porque no hay más ninguno nada más que Puerto Rico. Así que ninguno ha sido incorporado, y la historia nos dice que no nos van a incorporar, sobre todo cuando, no sé si el compañero es republicano o demócrata, pero sobre todo con un Senado que permanece republicano, es bien difícil. Yo lo único que quiero, y como sé que el compañero es una persona de palabra, que incluso dijo que si él no ganaba, él iba a apoyar la independencia, yo lo que quiero es que de aquí a 4 años, cuando el Congreso no haga nada, entonces sean 4 años suficientes para él darse cuenta que la estadidad nunca nos la van a dar, y que se una conmigo en el reclamo de independencia, que sí es el derecho inalienable de los pueblos. Vamos a ver, el licenciado Joel Salgado, tienes un reto ahí. En el primer punto, ¿verdad? Pues, ¿qué me trae? Yo tuve muchos debates con el candidato del PIB, Luis Roberto Piñero, el cual tuve el gran privilegio de debatir con él. Y él y yo estábamos de acuerdo en ese punto, en que si ganaba el no, ante la realidad del rechazo de Lela en el 2012, un rechazo de la estadidad, significa que la única alternativa que le quedaría a Puerto Rico era la independencia. Así que ese punto lo discutimos y estábamos de acuerdo. Para suerte mía, ¿verdad?, que favorezco la estadidad, la mayoría votó que sí. En términos de que si es necesario que Puerto Rico sea un territorio incorporado como condición para que se convierta en estado, le comento al compañero que realmente muy pocos territorios de los Estados Unidos fueron incorporados previo a convertirse en estado. ¿Por qué? Porque la doctrina de territorio no incorporado y territorio incorporado fue creada por el Tribunal Supremo en el 1903, en el 1901, en el famoso caso Downs versus Bidwell del 1901. Así que todos los estados, que fueron como 35, que se convirtieron en estados antes del 1901, no eran ni territorios incorporados ni territorios no incorporados.
esa terminología no se había creado por el Tribunal Supremo, así que ellos fueron simplemente territorios de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Así que, ¿por qué Puerto Rico no necesita ser Estado incorporado previo a que sea admitido como Estado? Muy simple, porque la doctrina de territorio no incorporado es una decisión judicial. El Congreso nunca ha adoptado esa doctrina judicial y la ha puesto en ley. En ningún momento se ha codificado como ley. Así que el Congreso verdaderamente no ha intervenido, lo dejó como decisión judicial de 1901, 1907, y simplemente no se ha expresado. Lo que significa es que si el Congreso quiere hacer un territorio Estado, como es un derecho y es un poder única y exclusivamente del Congreso, una decisión judicial no puede imponerle límites al Congreso. El Congreso se podría autoimponer límites, pero si el Congreso mañana quisiera pasar un acta de admisión para admitir a Puerto Rico como Estado, no hay ninguna ley que se lo prohíba. Ellos son libres de hacer a Puerto Rico Estado sin que Puerto Rico fuera declarado como territorio incorporado. Así que eso está en la doctrina de separación de poderes, y obviamente, aunque hay una decisión judicial antiquísima de 1901, eso no puede limitar los poderes del Congreso en admitir a un territorio, sea incorporado o no incorporado expresamente, admitirlo como Estado. Por último, su señalamiento de que si de aquí a 4 años el Congreso no admite a Puerto Rico, yo me voy a unir a la independencia. Pues realmente, si nos dejamos llevar por los precedentes, si Alaska se tardó 13 años desde que ganó el sí y Hawái se tardó 19 años desde que ganó el sí, pues 4 años es un término todavía muy corto para tú llegar a la conclusión de que por más que intentemos, el Congreso no va a hacer a Puerto Rico Estado. Así que yo soy de los estadistas que una vez ganó en el 2012 la estadidad, en el 2017 la estadidad, y ahora en el 2020 yo creo que tenemos un mandato expreso de la mayoría del pueblo para que nosotros y los líderes de Puerto Rico lleven al Congreso todos los años una solicitud de admisión, como hizo Hawái, que radicó 18 proyectos de admisión hasta que finalmente fue admitido. Alaska radicó 6 proyectos de admisión hasta que fue admitido, y no importa los años que nos tome, Puerto Rico va a seguir luchando hasta ser admitido, porque sabemos que existe la historia y los precedentes que nos demuestran que la estabilidad está garantizada. Lo único que hay es que pasar por el proceso de la admisión hasta que finalmente llegue el Congreso, se lleve el mensaje, se eduque a los congresistas y finalmente admitan al territorio de Puerto Rico como Estado. O sea, a mí no me cabe duda que eso va a pasar tarde o temprano, porque la historia así lo confirma, y yo creo en la persistencia, y yo soy de los estadistas que no se va a rendir hasta que logremos esa suprema definición, esa suprema admisión de Puerto Rico como Estado. Quiero que ajustes un poquito el volumen, Joel, porque es cosa de nada, bajarlo un chispito para que te oigas mejor. Ángel Negrón, yo sé que los independentistas no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué piensan ahora trabajar? Que luego de tantos años, ¿verdad? Y varias elecciones obtuvieron ese 14% que les asegura no tener que estar buscando endosos para nuevamente quedar inscritos. Eso, obviamente, en su partido es un paso de avance y un paso de celebración. ¿Qué es lo que se le está cuestionando a los estadistas? Oídos en tierra, de que la gente esperaba que hubiesen fuegos artificiales, vítores,
que no ha pasado nada. Él sí ganó y es como si no hubiera pasado nada. Entonces los independentistas decían, nosotros estamos celebrando ese 14% como si hubiera sido, olvídate que ganaron la gobernación. Entonces en Puerto Rico ganan un referéndum después de tantas luchas y tantas situaciones y no se escucha nada. Vamos con Ángel Negrón. Ada, lo que pasa es que de la esperanza vive el pobre y el cautivo. Y obviamente yo puedo comprender al compañero su algarabía y que él tenga que explicar que el Congreso no ha convertido en ley el asunto de los territorios no incorporados y los incorporados, pero el compañero sabe, porque él es abogado, pero maneja muy bien la retórica. Él sabe que en el sistema de derecho americano, mientras el Congreso no actúe... Te nos fuiste. Y de regreso aquí a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Estadidad versus Independencia con los licenciados Joel Salgado y Ángel Negrón, que estaba en el uso de la palabra y estaba hablando sobre los planes que tiene el Partido Independentista Puertorriqueño luego de este plebiscito. Adelante. Sí, Ada, y me disculpo por la interrupción. Les decía, antes de hablar sobre los planes del partido, que obviamente el compañero, con el buen uso de la semántica que tiene, habla de que los casos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que Puerto Rico era un territorio no incorporado, no son ley porque el Congreso no los ha acogido, y es cierto. Pero como el compañero sabe, no es solo que no los ha acogido, tampoco lo ha denegado. Por lo tanto, en el sistema político y legal de los Estados Unidos, esos casos son the law of the land, y el compañero sabe lo que eso significa. Eso es el Estado de Derecho actual en los Estados Unidos. ¿Y por qué se crearon esos casos? Porque había un vacío y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que inventarse esa teoría y explicar más adelante que no somos parte, que pertenecemos a, pero no somos parte de. O sea, esos casos, yo no sé cómo el compañero los defiende tanto porque son terribles para la estadidad, pero dejémoslo ahí porque obviamente el compañero ganó y está celebrando. Pero en el Partido Independentista estamos celebrando más todavía, porque no solo sacamos un 48% de gente que está dispuesto a no estar en la estadidad, por lo tanto a la independencia, como el compañero había quedado en un acuerdo con Luis Roberto. Así que tenemos un 48% a favor de la independencia y un 13% que apoyó, 14 casi, que apoyó el proyecto de Patria Nueva de Juan Dalmau. Así que en esos 19 años que el compañero está planeando seguir rogando para la estadidad, le tengo noticias. El pueblo de Puerto Rico y las generaciones futuras van a seguir perdiendo el miedo y el cuco de que como república vamos a morirnos de hambre, y Cuba, Venezuela, Fidel y Chávez. Y en esos 19 años que el compañero piensa seguir rogando a la estadidad, yo estoy seguro que el pueblo de Puerto Rico va a seguir despertando, y ese sentimiento nacionalista que somos como el queso que no derrite va a seguir acrecentando. Y lo que nos espera es lo que le espera a todos los pueblos del mundo, que es unirnos a esa comunidad mundial a través de la soberanía y de la independencia. Así que al compañero en los próximos 19 años le auguro no solo que va a fracasar en convencer a los americanos, sino que eventualmente no va a poder convencer ni siquiera a los puertorriqueños. Y de eso sí yo estoy seguro. Bueno, yo no voy a hacer bullying aquí, pero yo llevaba mucho tiempo diciendo aquí en Directo al Punto, y lo comenté varias veces, que los estadistas, que siempre les han dicho las turbas, ¿verdad? Los que me están escuchando que se están riendo, como les dicen siempre, que esas turbas estaban calladitas, no hacen marcha, no hacen protesta, no hacen piquete, a ellos no les importa nada de eso, que ellos se iban a ir a las urnas a enviar un mensaje del Ricky renuncia, y les petaron 4 años más del Partido Nuevo Progresista porque le dejaron saber que se debe respetar las decisiones en las urnas. Y fíjate que en este momento me estás hablando del no, pero también hay otro mensaje que la gente no se esperaba. Aquí hay muchos que todavía están, que como el boxeador que le metieron un puño y todavía no sabe qué es lo que ha pasado, porque aunque no sacó la misma cantidad de votos que en el plebiscito de estadía, sí o no, lo sembraron ahí, está a punto de ser
certificado. Y digo sembrado, ¿verdad? Porque fue con el voto, ¿verdad? De que lo ganó. Y eso para muchos es un fenómeno, para otros, pues se lo esperaban. Tanto, visto, cuando estoy al aire me escriben o me llaman. Adelante. Mira, yo puedo entender al compañero. El compañero tiene derecho a no perder la esperanza, a pesar de que el pueblo ya se ha expresado 3 veces que quiere que Puerto Rico sea Estado. Mi objetivo como estadista es hacer valer ese voto en el Congreso, y como ciudadano americano hacer lo mismo que hizo John A. Burns en Hawái, y lo mismo que hizo Bob Bartlett en Alaska. Pues lo vamos a hacer en el Congreso hasta que Puerto Rico sea Estado. Pero sabes que el compañero tiene una razón en algo, y es que los estadistas no se pueden recostar única y exclusivamente de estos 3 resultados plebiscitarios en donde la estadidad tuvo el favor de la mayoría. Porque si se recuestan de ahí solamente y dejamos de educar al pueblo y dejamos de llevar el mensaje y dejamos de hablar de cómo la estadidad va a ayudar a mejorar el desarrollo económico, la educación, la seguridad y todo lo que significa la sociedad puertorriqueña, el compañero puede tener razón que si los estadistas no se ocupan de seguir educando, de seguir con la lucha por la estadidad, eso que el compañero dice puede pasar. Te tengo noticias. El Partido No Progresista cada día que pasa pierde adeptos. Los estadistas no. Los estadistas siguen de pie, pero el PNP no tiene la misma cantidad de gente que dicen, yo soy estadista, soy republicano, soy tal cosa, pero no soy PNP. ¿Qué va a hacer el Partido No Progresista para retener a su gente? Es que cuando yo escuché la primera conferencia de prensa donde estaban diciendo que con el papel que certificaron, ¿verdad? Que en este momento, hasta ese momento, tenía la mayoría de los votos el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia. En ese momento él dijo varias veces, y la comisionada residente también, que este voto rotundo por el sí, pues le iba a ayudar cuando fueran a pedir dinero, cuando fueran a negociar, cuando fueran esto y lo otro. Y yo ahí sentada esperando que dijera, y cuando vayamos a pedir inmediatamente tal o cual cosa, porque vamos a radicar tal proyecto, eso yo no lo escuché. Yo escuchaba todo el tiempo, vamos a pedir, vamos a esto. Y yo decía, si yo estoy escuchando esto, y así mismo lo están escuchando los que se están alejando del PNP, más vale que eso sencillamente fue que se le chispoteó y se le pasó, porque esta no se la van a dejar pasar los estadistas. O sea, mira, después de este referéndum, tú lo sabes, Joel, que más vale que el PNP haga lo que tiene que hacer con ese referéndum. Y no se le ríe en la cara y no se siente, no, es que lo estamos usando para ir a pedir ayuda y para decirle a los congresistas que nosotros queremos ser parte de. Más vale que la demostración sea contundente, ¿sabes? Porque si no, mira, se van a ir con el negro. Mira, lo que tú has dicho es exactamente lo que confirma el resultado del referéndum del 3 de noviembre. 52% de los que votaron el 3 de noviembre creen en que Puerto Rico debe ser Estado, pero solamente 32% votaron por el candidato PNP. Eso significa que hay un 20% de los que votaron en las urnas que no se sienten que el Partido Nuevo Progresista representa su ideal de la estadidad. Eso es así. Y si el PNP necesitaba prueba, yo creo que con esto es suficiente prueba para entender que si el PNP quiere recuperar ese 20% de votos estadistas, si el PNP quiere representar el 100% de los votos estadistas, tiene que ocuparse, número 1, de ir al Congreso y de demostrar, presentando la correspondiente legislación, como lo hizo Hawái, Alaska, Nuevo México, que presentaron legislación. Una vez tuvieron el mandato mayoritario, presentaron legislación casi anualmente. O sea, ese es el primer paso para demostrarle a los estadistas, a esa mayoría, de que el Partido Nuevo Progresista representa el ideal de la estadidad y que sobre todo es la herramienta, es el ente, la organización política que va a lograr finalmente
adelantar la estadidad. Aquí te dicen, Joel Salgado, te dice Alfredo Román, la estadidad no es el PNP, es de todo. Definitivamente, la estadidad es más grande que el PNP, pero como todo asunto político, necesitamos un partido que se encargue de adelantar esa agenda. Y el PNP tiene un voto de confianza en estos 4 años para demostrar que es la herramienta, la organización política indicada para lograr el objetivo. Además de presentar legislación, tiene que educar al pueblo, porque como bien dice el compañero, los independentistas están creciendo. A mí no me cabe duda, la independencia en los últimos 10 años ha crecido vertiginosamente y ha crecido por la destrucción de el ELA como opción de estatus. Pues obviamente han habido populares estadolibristas que se han ido por la estadidad y populares estadolibristas que se han ido con las independencias. Así que por eso es que ha crecido la independencia, porque se ha destruido el ELA como opción de estatus permanente. Así que el PNP tiene que presentar legislación, tiene que educar al pueblo para que ese independentismo creciente no domine y no llegue nunca a representar la mayoría. Oye, y eso es bueno que pase, porque ambos grupos tienen el derecho de educar, de convencer, y al final del camino, el que haga un mejor trabajo, el que convenza a más personas, es el que se lleva el premio de que finalmente va a ser la agenda que vamos a lograr para que finalmente se resuelva este tema del estatus de una vez y por todas. Y yo considero que el PNP es el partido, es la herramienta, es el organismo político idóneo para lograr el objetivo. Mi invitación es que los líderes del PNP que fueron electos tienen un compromiso, tienen una obligación de demostrar en estos 4 años que ellos son ese organismo político que lo va a lograr. Si no lo hacen en estos 4 años, y yo no estoy diciendo que vamos a lograr la estadidad en estos 4 años, porque sabemos que quien aprueba la estadidad es el Congreso, pero si ellos demuestran, como lo hicieron los otros territorios, que se empeñaron hasta el final en presentar legislación y que genuinamente han hecho el trabajo que corresponde, yo creo que se van a ganar ese 52% en las elecciones del 2024. Y entonces te digo yo que no hay quien tumbe al PNP del poder, porque lo único que ha hecho que la gente no se sienta representado por el PNP, ese 20%, es porque muchas veces piensan que no han hecho el trabajo en el Congreso para poder lograr las y ahora con el mandato tenemos las herramientas para que se logren. ¿Qué nos dice el licenciado Ángel Negrón? Y dejé sobre la mesa lo que le dije del Ricky renuncia y de cómo le respondieron los turbas PNP, alias, ¿verdad? Y lo digo con cariño, porque saben los PNP a lo que me refiero. Es que ese es el mote que les dieron, pues entonces eso fue lo que ustedes hicieron, revolucionaron en la urna. Pero la gente pensaba, no, aquí cualquier gobernador que haga algo que no nos gusta, lo sacamos a gritos y a patadas, pero parece que no funcionó porque le volvieron otra vez Partido No Progresista 4 años más. Ángel Negrón, ¿qué me dice de eso? Porque a mí sí, bueno, me llama de la atención, me da curiosidad. Adelante. Si el PNP está celebrando, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Sí. Si el PNP está celebrando el 32%, pues mira, para mí es más alegría todavía, porque sí, 32% en esta elección fue la mayoría, pero ¿y el 10% que acaban de perder? Ricky Rosselló ganó con 42%. Ahora Pierluisi gana, entre comillas bien grande, con 32%, sin Cámara y sin Senado. La realidad es que en Puerto Rico ahora mismo no hay un partido de mayoría. Lo que hay son muchos partidos de minoría. Unos vamos creciendo
y otros van decreciendo. Y además, si el PNP, según dice el compañero, es el partido idóneo para traer la estadidad, pues más alegre me pongo, porque entonces más lejos está la estadidad. Porque la gente no votó ese 20% que el compañero se le dice que se le fue. No se le fue porque no hicieron mucho esfuerzo. Se le fue por los 5 presos federales. Se le fue porque a 2 días de las elecciones acaban de arrestar a otro más. Porque las personas que llegan al poder en el PNP, para bien o para mal, le han fallado al país. Y el país ya no se deja engañar. Lo mejor que tiene Puerto Rico en el 2020 es que está empezando a perder el miedo. Y cuando un país pierde el miedo, porque no hay peor enemigo que el miedo, cuando un país pierde el miedo, cosas buenas empiezan a pasar. Esto no es casualidad. El crecimiento del PIB, el crecimiento incluso del partido Dignidad, que no podemos tampoco engañarnos, sacó muchísimos votos. Yo diría que el 99.9% de sus votos se desinflaron del PNP porque las matemáticas no mienten. Así que... ahí hay parte de ese 20%. Ahí debe haber mucho, claro que sí, porque del 32% al 42% que sacó Ricky, hay como un 10%, más o menos. Obviamente la participación es distinta, por eso no se puede comparar exactamente los porcentajes. Pero mucha de esa gente se vació en el partido Dignidad. Así que, como el compañero piensa que solamente tienen que ir a radicar un proyecto cada año de estadidad y que con eso van a retomar la mayoría, yo le digo que las noticias que surgieron 2 días después de las elecciones, 2 días después de las elecciones, que un candidato con el mismo esquema de corrupción, de inflar salarios para tener un kickback de su empleado, esa noticia para mí es otro clavo más en el ataúd del PNP y eventualmente en el ataúd de la estadidad. Mira, yo pienso que ni Tata ni Alonso representan la mayoría del PNP. O sea, ni los otros 5 que él menciona. Oye, el hecho de que hayan legisladores corruptos, oye, que estamos llegando a conclusiones y el Tribunal Federal todavía no ha sentenciado ni a María Milagros ni a Alonso. O sea que estamos partiendo de la premisa, supongamos que los actos que se le imputan son ciertos. Aún así, yo considero que la mayoría, que ellos no representan la mayoría del PNP y representan, por el contrario, una minoría del PNP, porque hay muchos funcionarios en el PNP que nunca han sido ni señalados, no han sido ni investigados. Así que llegar a conclusiones de que todo el PNP es corrupto por uno o dos, ¿verdad? Manzanas podridas, yo creo que es injusto para lo que pasa es que eso no fue lo que yo dije. Yo no dije que todo el PNP es corrupto. Yo dije que una de las razones para la baja en la votación hacia el PNP fue la corrupción. No que todo el PNP es corrupto. No pongas palabras tampoco en mi boca. Ok, vale, pues aclarado, compañero. Por otro lado, él comenta que el pueblo va a perder el miedo a la independencia y que eso va a provocar cosas buenas. Mira, yo tengo que ser franco, ¿verdad? Y yo no creo que una persona que prefiere que Puerto Rico sea Estado es porque le tenga miedo a la independencia. Porque como bien yo expresé anteriormente en el debate con Luis Roberto Piñero, si el pueblo de Puerto Rico votaba que no y rechazaba la estadidad, yo como anticolonia iba a verme en la obligación moral de unirme a la independencia, porque la independencia es un estatus digno, o sea, mucho más digno que la colonia. Pero ¿qué ocurre? Que como ganó la estadidad, nosotros los estadistas lo que tenemos es que demostrarle con los números y con la evidencia histórica que Puerto Rico va a estar mucho mejor económicamente, en educación, en seguridad, en estabilidad política y económica con la estabilidad, y por suerte los números lo confirman.
Cuando comparamos las economías de Latinoamérica y la economía del mundo, nos damos cuenta que el 82% de los países del planeta son pobres, son economías subdesarrolladas. Y si nos vamos a Latinoamérica, es más, si nos vamos a América, las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, el 95% de los países son pobres, son subdesarrollados, son más pobres que Puerto Rico, ahora mismo siendo colonia. Así que cuando tú le explicas eso a la gente, cuando vayamos con los números, cuando vayamos con la evidencia económica, la estabilidad política de los Estados Unidos, que ahora mismo estamos viendo un presidente que está diciendo que hay un fraude electoral y ha ido a todos los tribunales estatales posibles para aprobarlo y le han dicho que no, y hasta sus propios republicanos le están diciendo a Donald Trump, oye Trump, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo en riesgo la estabilidad. O sea, Estados Unidos, aún con una persona como Trump, que se ha empeñado en no reconocer que está atrás, aún así es un sistema que va a poner a ese tipo de políticos en su sitio, porque para la idiosincrasia, para el sistema americano, es más importante la estabilidad política y económica que Donald Trump salga electo. Esa no es la misma historia de los países de Latinoamérica, en donde cuando se impone un presidente que perdió, se impone y se queda y domina tribunales y domina policía y domina ejército. Así que cuando comparamos a dónde le conviene estar Puerto Rico, a qué sistema le conviene estar, toda la evidencia confirma que Puerto Rico lo que le conviene es ser parte de los Estados Unidos como Estado, ser parte del sistema político más estable del mundo, del sistema político más estable económico. Y cuando vayamos al debate con los compañeros independentistas, yo estoy seguro que cuando el público escuche las dos versiones, los dos argumentos, cada vez se convencerán más en que Puerto Rico debe ser Estado. Así que esto no termina aquí, esta carrera está comenzando, y históricamente cuando el Congreso admita a Puerto Rico como Estado mediante un acta de admisión, el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad última de dar su voto de ratificación. Así que a los estadistas yo les digo que no es suficiente con que el Congreso apruebe un acta de admisión, porque el Congreso va a enviar a Puerto Rico fondos para celebrar un proceso de ratificación, y en ese proceso la mayoría del pueblo de Puerto Rico tiene que votar que sí a el acta de admisión aprobada por el Congreso. Así que este camino está comenzando. Yo como estadista estoy confiado que tenemos los argumentos y la historia a nuestro favor. Joel, te pregunta por aquí Elvin Méndez Rosa de Aguadilla, que por qué no se busca el territorio incorporado, que eso no demora tanto y es un paso grande y fundamental, que lo mencionó ahorita el licenciado Ángel Negrón. Bueno, mira, eso es algo que entre los estadistas se ha hablado, pero cuando yo le explico a las personas qué es el territorio incorporado, y lo único que falta para que Puerto Rico sea incorporado es que Puerto Rico entre a pagar contribuciones federales. Una vez Puerto Rico se incorpore al IRS a pagar contribuciones federales, aquellos que tienen un ingreso alto de 75,000 o más, o las empresas puertorriqueñas que tienen un ingreso X, porque sabemos que en Puerto Rico los niveles de pobreza son tan amplios que casi nadie va a tener que pagar contribuciones sobre ingresos, pero ciertamente van a haber empresas y personas que ganan unas cantidades que sí van a tener que pagar. Cuando yo le explico a la gente que eso es lo único que falta, pues mucha gente me dice, bueno, pues yo prefiero que en vez de que me incorporen y pagar contribuciones federales por X años hasta que el Congreso nos admita, pues si no es requisito ser incorporado, pues preferimos ser no incorporados hasta que el Congreso nos admita. Sin embargo, eso no significa que yo estoy a favor
de que Puerto Rico se incorpore a nivel de contribuciones sobre ingresos, porque eso acerca más la posibilidad a que los congresistas digan, mira, ya ellos están pagando hasta contribuciones federales sobre ingresos, ya ellos están cumpliendo con su deber ciudadano, vamos a hacer los estados. Y yo creo que la incorporación sería ideal, en mi opinión, no es requisito, pero yo creo que sí, sería ideal. Vamos a la reacción de Ángel Negrón y tengo una pregunta, y es que los partidos emergentes siempre estaban en la calle protestando y protestando y protestando. Ahora que tienen voz y voto y están dentro de la legislatura, también van a ser fiscalizados. Ellos no son ahora los que solamente le dicen a todo el mundo, aquellos son los malos y nosotros somos los que sabemos y no nos dejan aportar. Ahora tienen que aportar con proyectos de ley, ahora tienen que saber el proceso de negociación, ahora tienen que aprender a no estar criticando nada más a los principales tres partidos, al PNP, el Partido Popular y el PIB, sino que ahora se tienen que poner para lo suyo también. Y me gustaría una reacción tanto de lo que habló el licenciado Joel Salgado como de ese punto, Ángel Negrón. Pues mira, sobre lo que dice Joel de por qué no piden la incorporación, es que los americanos no solo no quieren darte la estadidad, no quieren ni que pagues impuestos porque no te quieren incorporar. Eso es así de sencillo. Al norteamericano, ¿qué es lo que le interesa en este momento? Lo que hay, la colonia. Por eso fue que cuando en el plebiscito anterior, Ricky Rosselló se vio en la obligación de incluir a la colonia en la consulta, porque se la pidieron de allá. No fue porque a él le dio la gana, porque si él no hubiera incluido eso, no hubiese habido el boicot que hubo. Porque es que los americanos no quieren ni que paguemos, no quieren darnos la esperanza de estadidad, poniéndonos a pagar contribuciones federales. Eso es así de simple. Pero claro, yo no soy quien para quitarle la alegría al compañero y el positivismo. Que sea positivo, tiene 19 años por delante para seguir intentándolo. Sobre lo que mencionas de los partidos emergentes, Ada, tienes toda la razón. La diferencia es que el Partido Independentista ha tenido legisladores desde 1984, a excepción del año 2008 al 2012, que se perdieron los escaños, y en todos esos años hemos presentado legislación de avanzada, incluso proyectos que posteriormente las mayorías asumen, como fue el impuesto a la foránea. Hemos presentado proyectos del Plan de Salud Universal, etcétera. Y no solo es que presentamos proyectos, es que también hemos tenido oficinas legislativas manejando presupuestos públicos y cero señalamientos, número uno, de corrupción o de mal manejo de fondos, o cero señalamientos del Contralor. Así que el historial del Partido Independentista, que fue a lo que tanta punta Juan Dalmau le sacó en la campaña, está ahí. Ahora le toca a los otros demostrar. Lo único que no estoy de acuerdo contigo, Ada, es en que porque están allí ya no hay que estar en la calle. Y el Partido Independentista ha demostrado... yo no digo que salen de la calle, lo dudo. Pero digo yo, exacto, que como yo siempre estaba en la calle, pues ahora están adentro, en la calle y adentro. Ahora son fiscalizados, sí, igual. Se supone que yo creo se supone que aprovechen esa oportunidad, así mismo es. Yo creo que el proyecto Dignidad fue un movimiento un partido que surge ante la realidad de que hay un sector estadista, o mayormente estadista, que es conservador, con valores conservadores, y el PNP, pues posiblemente con su candidato Pedro Pierluisi, pues demostró que es liberal. Y esos estadistas se organizaron en el proyecto Dignidad y votaron pues por César Vázquez, que a mí me sorprende porque César Vázquez admitió que fue popular toda la vida y que votó hasta por Sila María Calderón y que rajó la pava. Así que yo no sé por qué los estadistas votaron por César Vázquez y por qué votaron por Joan Rodríguez Bebe. Ahora le han caído chinches a la muchacha porque ha dicho por todas partes que es independentista y un montón de estadistas votaron por ella y por César Vázquez y se dieron cuenta que ella es independentista y César Vázquez popular. O sea que esto es increíble. Así Mira, que tengo que decirle esto porque ya sé que nos tenemos que ir, pero dice hoy Tomás Rivera Chat a Juan Dalmau, le dice, para usar la misma vara que subiera el senador del PIB,
Juan Dalmau, sobre el voto, pues si usted plantea que el 65% no votó por Pierluisi, el 86% votó contra usted y el PIB, el 85% contra Victoria Ciudadana y el 68% contra el PPD. O sea, jugando con las mismas estadísticas, pues dicen, pues si no quieren reconocer el porciento del PNP, pues entonces también hay un 80 y pico que votó en contra de estos partidos. Comentario final que ya nos fuimos, nos tenemos la música encima. Ángel Negrón. A Tomás que se acuerde que llegó quinto y tuvo suerte que hubo una secundaria porque en la primaria se había colado. Así que no hable mucho de números, porque por poco se cuelga. Y ahora no entró primero tampoco. Él sabe lo que tuvo que hacer para entrar. Así que no hable mucho de números. Primero de los PNP con voto, pero obviamente quedó en el tercer lugar después de María de Lourdes y la del movimiento Proyecto Dignidad. Pero en la primaria quedó quinto. En la primaria quedó quinto. Mira, y Johnny Méndez por poco se cuelga. Mira, el ambiente en el Congreso está perfecto para solicitar la estadidad, porque los demócratas tienen la necesidad de aumentar su poder en el Senado, y Puerto Rico, ellos están apostando que va a ser un estado demócrata y les va a dar esa ventaja. Así que por esa línea, Pedro Pierluisi y Jennifer González se deben ir para aprovechar este momento histórico de que es muy probable que gane Biden, es probable que la Cámara sea demócrata, el Senado está finito, creo que por un voto 2, y es un buen momento para que presenten esos primeros proyectos de admisión, a ver si posiblemente con ese ambiente que hay, cae Washington DC y Puerto Rico. Y que no se olviden que 19 años no son nada. Licenciado Ángel Negrón por el Partido Independentista Puertorriqueño, licenciado Joel Salgado por el Partido Nuevo Progresista, gracias por acompañarnos en este panel. Estadidad versus Independencia, ya a partir del viernes que viene tenemos otro Timbiriche, ya estaremos hablando de eso, ¿verdad? Y continuaremos siempre contando, ¿verdad?, con los amigos del PIB. Así que nosotros regresamos en breve, esto es Directo al Punto.